Pues soy de carrera banquero de inversión, economista, sí, mucho en el mundo de las finanzas y prácticamente toda mi vida he estado relacionado a números, sí, en la parte empresarial, en la parte académica, y eso es en lo que me muevo. Me muevo en diferentes sectores, diferentes industrias, y soy un eterno estudiante de tendencias y de lo que está pasando en el mundo. Considero que ya nadie se puede quedar tan local, porque definitivamente cuando vemos a Guatemala en el contexto global, vemos que nosotros somos recipientes o receptores de lo que sucede a nivel global. Entonces es importantísimo mantener una vigencia a nivel global. Yo, para contestarte eso, daría un contexto de la revolución digital. Sí, la revolución digital tendrá más de 60 años y se ha agudizado mucho más aún en los últimos 25 años. Desde la venida del smartphone, desde la venida de tecnologías que permiten transmisión de datos a gran escala. Entonces, al final del día, lo que considero que esa globalidad va a persistir. ¿Por qué? Porque la facilidad de todas estas plataformas digitales nos hace estar en el mundo presente, vigente, desde nuestra ubicación, Guatemala, regionalmente, Centroamérica, Caribe o lo que sea. Por lo tanto, pienso que esa globalización que me mencionabas está más vigente que nunca. Desde el punto de vista de consumir o conductas o hacer negocios, van a haber tendencias muy marcadas, pero más que todo en la conducta humana, ¿sí? La conducta humana debe de adaptarse a todos estos cambios. Antes, tal vez en la parte del consumo era, bueno, compro esto porque es la última tendencia, compro esto porque me gusta, compro esto porque está de moda o porque es good to have. Sí, y hoy tal vez hay que ser un poco más cauto, más cuidadoso, no desidiotizarnos un poco de ese consumismo desenfrenado, que lo que nos va a ayudar es hacer una pausa y realmente buscar lo que es necesario, lo que es indispensable, lo que realmente nos ayuda a nosotros para ir posicionándonos de una mejor manera ante una coyuntura o una situación que se está dando. La normalidad es el cambio, ¿sí? El denominador común en esa normalidad es cambio y cambio constante. Entonces la normalidad va a continuar, vamos a seguir cambiándonos. Tal vez la velocidad en la que vamos a cambiar, vamos a tener que adaptarnos, hoy ante esta coyuntura se nos ha acelerado, se nos ha puesto una presión de decir hay que cambiar, hay que adaptarnos. Entonces, ¿qué queda de todo este cambio? Lo que queda es una mentalidad de adaptación, una mentalidad de que cuando se presenten estas nuevas o estas revoluciones que ya vienen, pero que se agudizan en situaciones como estas, nos tenemos que adaptar. Ese distanciamiento o esa manera de trabajar o ese aislamiento que tal vez en los 80s nace por un tema de protección o miedo, hoy nace de una necesidad. Hoy se evidencia más por una necesidad, porque antes, por un querer hacerlo, hoy es obligado. Hoy tengo prohibido salir o por X razón tengo restricciones, o sea que la motivación de cocooning es más por un impacto, una necesidad, una prohibición. Hoy por hoy eso ha acelerado todas estas formas de trabajar, de distanciamiento social o de casa, work from home, etcétera, etcétera. Pero lo que más ha hecho es que ha obligado a todo el mundo a reformularse la forma de hacer negocios. Entonces se vuelve algo que tal vez fue
derivado de pop culture en los 80s, se vuelve hoy, hace sentido porque es una tendencia necesaria de adaptación a lo que estamos viviendo. El tema de work from home funciona más o funciona menos para ciertos sectores o ciertas industrias. Hay ciertos negocios o hay ciertos expertajes o hay ciertas capacidades que pueden incluso florecer más en un entorno del cocooning, ¿sí? Pero hay otros que aún no están preparados para esa evolución, no están su negocio, su participación en el mundo no está preparada para esa transición. Entonces van a haber ganadores, van a haber más ganadores, van a haber grupos o sectores que se van quedando, pero regresamos al tema de adaptación, porque al final del día todo esto es una adaptación a la forma de hacer negocios. Los grupos inmobiliarios van a tener que adaptarse, ya la fórmula queda automática de que veo un terreno bonito, construyo y fabuloso, empiezo con toda esa gestión comercial y si lo hago bien voy a tener un rendimiento de 14, 18 o 22% y eso está bien, y si lo vuelvo a hacer 10 veces, pues qué bueno. Creo que ahí es donde vamos a tener el tema de la oportunidad, pero sobre todo el reto de poder dar esa diferenciación. Aquí es donde más sentido hace el tema de diferenciación sobre una estrategia de costos. Ese modelo de costos redundante y recurrente y reiterativo, siento que de alguna manera va perdiendo en relación del diferenciado. Necesitamos hacer soluciones o presentar diseños o proyectos que se adapten más a una realidad actual, que tengan vigencia, y en esa vigencia los que tengan la capacidad de presentar una solución con la vigencia que tiene la coyuntura y el entorno de hoy, ¿sí? Son los que van a tener la mejor oportunidad de poder monetizar el valor que presentan ante esas industrias. Me parece que es un tema de velocidades, porque al final del día tenemos que estar claros que los consumidores o los principales actores de la economía somos personas, ¿sí? Y las personas al final del día, después de un proceso de estos, quedamos con mucho miedo. Entonces me parece que la velocidad la va a ir pautando mucho la capacidad que tengan también los negocios, las empresas, las marcas, los productos, de poder disipar ese miedo de alguna u otra manera, dando confianza en cuanto a lo que representan. Al final del día la economía busca administrar recursos, ¿sí? Crear riqueza y producir productos y servicios para las necesidades humanas. Las sensaciones que queremos recibir al entretenernos sigue siendo la misma. Queremos sentir emociones, queremos sentir felicidad, queremos sentir asombro, queremos ese wow. Eso lo seguimos queriendo, eso lo seguimos necesitando al momento de buscar una entretención. Lo que ha cambiado es las herramientas que tenemos como personas, como empresarios, para poder presentar el tipo de entretenimiento que pueda realmente potenciar esas sensaciones. Hoy tenemos herramientas desde realidad virtual que nos permite vivir unas sensaciones que antes en la vida lo hubiéramos podido imaginar. Y antes no estoy hablando 20 años antes, 5 años antes, 3 años antes. Por lo tanto, la tecnología, el componente tecnológico
para poder potenciar esas sensaciones. Me parece que es algo vital e importante a todo sector, a todo nivel, a toda industria. Si es una sensación que antes era porque caminaba en un centro comercial y me daba ese feel de refugio y de vitrina, de emociones que me permitía a mí comprar y no comprar algo que pudiera necesitar o no necesitar, parte de toda esa idiotización que a veces uno entra en el consumo, pues son emociones y sensaciones que ahora pueden incluso intensificarse por las herramientas que nosotros actualmente tenemos. Me parece que no lo hemos pasado. Vamos a empezar con un proceso de reapertura y el impacto económico, como siempre en estas situaciones, tiene un rezago. El rezago, si son 3 meses, si son 6 meses, si son 9 meses, regreso a decir que va a depender muchísimo de nuestra capacidad de adaptarnos. No solo como individuos, sino que como empresas, sino que también al final como país, como región. Acabo de escribir un artículo que se llamaba El Eterno Optimista. Y el Eterno Optimista lo que visualiza es en todas estas situaciones críticas o de caos, se enfoca en la oportunidad. Creo que hoy tenemos una oportunidad de adaptarnos, de reformularnos, de reinventarnos, de complementarnos, de educarnos, de complementarnos con herramientas que nos permitan ser más competentes. Y en la medida que individualmente seamos más competentes, que se vuelve una comunidad más competente, que se vuelve un país más competente, podemos nosotros ver de alguna manera acelerada ese proceso de recuperación. Al final del día, me parece que en todo este tiempo hemos tenido un poco más de tiempo, definitivamente, para pensar, ¿sí? Yo creo que tenemos que el consejo es tal vez ser seres más pensantes, ¿sí? No dejarnos de una manera, me encanta la palabra a mí, creo que no está en el diccionario, pero no dejarnos idiotizarnos, porque así es, y así funcionan las cosas, y así va el mundo, y eso es lo que toca, comprar y hacer, no. Tomémonos la pausa como para ser un individuo, una comunidad, un país más pensante, que nos permita prepararnos, reformularnos, adecuarnos, adaptarnos para poder realmente ser más competentes. En la medida en que seamos más competentes, nuestro posicionamiento individual, comunitario, como país, como región, será ante el mundo, porque el mundo piensa también, ¿sí? Va a ser mucho más propio de lo que merecemos como comunidad. Entonces el mensaje es: pensemos más profundamente, entendamos más profundamente el porqué de nuestras acciones como individuos, de nuestras acciones agregadas como empresas, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de cómo podemos mejorar. En el artículo decía: busquemos fuertemente entender a profundidad lo que hacemos y busquemos fuertemente las distintas formas de hacer las cosas para poder ser más productivos, para poder ser mejores. Entonces es una oportunidad para tomarnos esa pausa y pensar, ¿sí? Y reformularnos. Y me encanta la frase de la destrucción innovadora, destruir muchos patrones que tal vez ya son obsoletos e innovar, ¿sí? Y crear, y nosotros somos los principales diseñadores de esa oportunidad. Pues Edgar, con esa frase de destrucción innovadora creo que vamos a cerrar esta entrevista. Genial, gracias por tu tiempo, vamos a compartir todos tus datos ahí en las redes. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias por la entrevista.